Dios les bendiga, hermanos. Un saludo especial a toda la iglesia. Me complace estar una vez más compartiendo y reflexionando sobre la palabra de nuestro Señor. Hoy quisiera hablar sobre un profeta llamado Jonás y poder juntos sacar 6 aspectos que muestra el libro de Jonás a nivel general, pero que están relacionados con el carácter de nuestro Dios. Sin embargo, antes quiero hablarles de Jim Elliot, Nate Saint, Ed Macaulay, Peter Fleming y Roger Doring. Fueron 5 hermanos en Cristo, misioneros del Evangelio, que murieron cruelmente el 8 de enero de 1956 por los indígenas Huaroní, una tribu indígena muy peligrosa de las selvas del Ecuador. Ellos murieron por causa de Cristo, murieron por su amor a las almas, murieron cumpliendo la gran comisión. Estos 5 hermanos son reconocidos por muchas iglesias como mártires y su legado sirvió para que las misiones tomaran más fuerza por todo el mundo. Pero detrás de esta triste y valerosa historia hay algo más allá. Años después de la muerte de estos 5 hermanos, la esposa de Jim, Elizabeth Elliot, y la hermana de Nate, Rachel Saint, fueron a Ecuador a continuar con la labor misionera que había dejado su esposo y hermano. Ellas pudieron establecerse en la tribu, convivieron con ellos y finalmente cumplieron con la misión que sus familiares habían empezado. Muchos de esta tribu se convirtieron a Cristo, inclusive algunos de los indígenas que habían cometido este cruel asesinato de los misioneros. La pregunta, hermanos, es ¿cuántos de nosotros hoy estaríamos dispuestos a predicarle el evangelio a esa persona que tanto daño nos ha hecho? Miremos la palabra de Dios en Jonás, el capítulo 1, el versículo 1 al 4. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Nínive, ubicado en lo que hoy es la ciudad de Mosul, en Irak, era en el Antiguo Testamento una ciudad de las más grandes e importantes de la región de Asiria. Este pueblo era uno de los más acérrimos y peores enemigos que tenía el pueblo de Israel y Judá. Este pueblo los humilló y los esclavizó. En los eventos bíblicos llamado la cautividad de Nínive, se habla del pueblo hebreo que sufre la cruel persecución, destrucción y cautiverio por parte de los asirios. A este pueblo perverso, pagano, idólatra y sumergido en la maldad, Dios le place derramar de su gracia, misericordia y perdón sobre ellos. Para eso Él decide escoger a uno de sus profetas, que por la fecha en la que transcurren los hechos es un profeta que vivió desde muy joven en carne propia la maldad del pueblo asirio. Este hombre es Jonás. Es escogido por Dios para una tarea que consistió en predicar el evangelio a un pueblo perverso y maldadoso. Decirle que el Dios de Israel, sí, el Dios del pueblo al cual habían humillado y esclavizado por años, estaba dispuesto a perdonarlos de su inminente destrucción si ellos se arrepentían genuinamente. Esta tarea de Dios para Jonás era única en su especie, tarea que en toda la historia de Israel nunca se había dado. Obviamente el resentimiento y el dolor de Jonás contra los asirios era bastante grande. Por eso inicié con la historia de los 5 misioneros y su familia, porque ¿cuántos de nosotros verdaderamente estaríamos dispuestos
a hablarles del amor, de perdón, de arrepentimiento a una persona que nos ha hecho daño. Humanamente hablando es difícil, y Jonás es un claro ejemplo de cuán difícil es. Jonás, al escuchar el plan de Dios, le pareció una locura y por eso huyó. Y no crean que huyó por miedo a los asirios, no. Aunque en ese tiempo la simple mención del nombre de Asiria helaba la sangre de los habitantes del Oriente Medio, pero en esta ocasión Jonás huyó porque no soportó la idea de que Dios pudiera perdonar a un pueblo que les había hecho tanto daño. Y él sabía que Dios perdonaría a la ciudad si se arrepentían. Y vemos más adelante en el capítulo 3 de Jonás que ellos efectivamente se arrepintieron. Ahora, hermanos, quisiera que miráramos esos 6 aspectos generales del libro de Jonás. Y es que este libro es más que una historia del pez que se traga a un hombre. Es mucho más que eso. Es un libro que muestra la completa soberanía de Dios, que muestra el evangelio para todo el mundo sin importar qué tan malo sean las personas. Es también un libro que muestra los beneficios que trae el arrepentimiento genuino. Es un libro donde vemos reflejado la compasión que tiene Dios por nosotros. Es también un libro que muestra que Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Y es un libro que muestra la misericordia y la gracia del Señor sobre quien quiere, cuando quiere y como quiere.